Bueno, caballeros, este es el video de el encuentro sincrónico que tuvimos de expresiones algebraicas, escritura de valor numérico. Este video se hace con el fin de que los que no pudieron estar en clase lo puedan observar, los que quedaron con algunas dudas lo puedan volver a ver. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos entonces que la escritura de expresiones algebraicas implica pasar de un enunciado a una forma donde hayan letras y números. Entonces, de esta manera, nos dan algunas claves para hacer este proceso. Las claves son muy sencillas. Cuando nos hablan de suma, generalmente nos van a hablar de adición, de aumento o de más. Cuando nos hablan de resta, nos van a hablar de diferencia, de menos, disminuye. Cuando nos hablan de multiplicación, nos van a hablar de producto, del doble de algo, que sería multiplicar por 2, del triple, que sería multiplicar por 3, del cuádruple, que sería multiplicar por 4, y así sucesivamente. También nos pueden hablar de número de veces, es decir, 7 veces es multiplicar por 7, 8 veces es multiplicar por 8, etc. Nos hablan de división, nos van a hablar de mitad, por ejemplo, que sería dividido por 2, cociente, o partes, es decir, tercera parte dividido por 3, cuarta parte dividido por 4, quinta parte dividido por 5 y así sucesivamente. Cuando nos hablan de potenciación, nos van a hablar de cuadrado. Ese cuadrado es elevado a la 2. Cuando nos hablan de cubo, es elevado a la 3. Y cuando nos hablan ya de cualquier otro exponente diferente a estos dos, van a hablar de elevado, elevado a la 5, elevado a la 7, elevado a la 9. Y cuando tenemos radicación nos van a hablar de raíz cuadrada, que otra vez vuelve a ser 2, raíz cúbica vuelve a ser 3, y raíz ya de 4, de 5, de 6, etc. Y las fracciones nos van a escribir un medio, 3 quintos, 7 treintavos, 9 séptimos, etc. Entonces, esas son como las claves para tener en cuenta el lenguaje y cómo lo tenemos que convertir. Entonces tenemos el triple de la adición de dos números, es el ejemplo. Entonces el triple, entonces recordemos que el triple es 3 de la adición de dos números, A más B puede ser, ¿cierto? Dos números porque no nos dicen cuál, entonces yo elijo A más B y tenemos que tener en cuenta que aquí debo poner unos paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo dejo 3A más B, aquí no me están hablando del triple de la suma de dos números, me está hablando del triple de un número más otro número, porque ese 3 solo está afectando a la A, no a la B. Entonces tengo que poner ese paréntesis. Este punto no es necesario. Si quiero lo dejo vacío y yo ya sé que si hay un número y un paréntesis se está multiplicando, o un número y una letra se está multiplicando, o entre dos letras sin ningún signo también se está multiplicando. Entonces no es necesario ponerle el signo ahí. Yo ya sé que eso es multiplicación. Muy bien. Vamos para el siguiente. La adición, entonces adición es suma entre 7 quintos de K. 7 quintos de K, 7 quintos de K, más los 9 medios de H, más 9 medios es 2 de H. Y esa sería entonces la expresión algebraica, recordemos que esta no es la expresión algebraica de este enunciado. Ya quedan solucionados nuestros dos ejemplos y vamos entonces a ver el tercero y el cuarto. Volvemos entonces a mirar. Tenemos aquí nos dicen el doble, entonces doble, por acá tenemos que es la multiplicación por 2, o sea, el doble del cubo. Cubo nos está haciendo referencia a elevado a la 3, o sea, una potenciación entre A y B. Aquí ya nos están dando las letras también, entonces entre la resta de A y B. Recordemos que aquí también es fundamental el uso de paréntesis, porque si no, el único que estaría elevado al cubo sería la B.
y el único que estaría multiplicado por 2 sería la A. Entonces, si yo pongo el paréntesis, ya tengo que la resta de A y B, como nos lo está diciendo el enunciado, está elevada al cubo y es el doble de este cubo. Entonces, esa sería la respuesta. Listo. La mitad de la raíz cúbica del producto entre S y T. Nosotros, la mitad nos está diciendo que es la división por 2. Entonces, normalmente pensaríamos que lo colocaríamos así, pero en álgebra no es muy común encontrar esta expresión de esta manera, sino que utilizamos generalmente la forma de fracción. Ahí yo ya estoy hablando de la mitad de algo, dividido por 2. De la raíz cúbica, radicación cúbica me hace referencia a 3, entonces raíz cúbica del producto, multiplicación. Entonces, del producto de S y T. Recuerden que no le pongo nada entre los dos porque ya sé que se están multiplicando y esa sería la respuesta. Listo, vamos a borrar aquí y continuamos con unos ejemplos ya de algunas especies de situaciones problema. Vamos a ver de qué se trata. El área de un rectángulo cuya altura mide G y cuya base mide 4 más el triple de la altura. Bueno, entonces yo lo primero que voy a pensar es, bueno, ¿cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Generalmente nos dicen que es base por altura. El área es igual a la base por la altura. Aquí bueno, eso sería la fórmula general. Aquí nos están diciendo, bueno, es que la altura mide G. Entonces, yo voy a decir que la H que yo puse inicialmente, que es mi altura, no se va a llamar H, sino que se va a llamar G para este ejercicio. Y que la base es 4, nos están dando el número, más el triple de la altura, 3 veces la altura. Recuerda que triple, por aquí lo tenemos, multiplicación por 3 de la altura, y dijimos que la altura en el ejercicio era G. Entonces la base es 4 más el triple de la altura, 4 más 3G. Ya entonces, ¿cómo quedaría el área de este rectángulo del ejemplo 5? Sustituimos. ¿Cuánto vale B? Dijimos que vale 4 más 3G, metemos entre paréntesis, por la altura, y la altura no es H, sino que es G. Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora vamos para el volumen del cubo. Dicen el volumen de un cono. El volumen de un cono cuyo radio mide 7 centímetros menos que su altura. Entonces, tenemos un cono. Recordemos que un cono tiene base circular y que toda base circular debe tener un radio. Y su altura, que sería más o menos esta, la vamos a llamar H. Entonces, el volumen, la fórmula del volumen de un cono es 1/3 de pi por el cuadrado del radio por la altura. Esa es la fórmula. Ahora nosotros vamos a reemplazar en esa fórmula lo que nos estén pidiendo en el ejemplo 6. Pero el ejemplo 6 nos está diciendo, eh, el volumen de un cono cuyo radio, o sea R, como yo lo nombré, mide 7 centímetros menos que su altura. Ojo, este que nos cambia el sentido. Supongamos que yo no leo con el que, me dice, mide 7 centímetros menos que su altura. Si fuera así sin el que, yo diría que esto es 7 menos h. Pero como ese que sí existe, entonces esa resta no se hace de esa manera, sino que se hace al contrario. H, que fue lo que yo nombré como altura, menos 7. 7 menos que su altura. Eso es lo que cambia. Ya no nos dicen nada más, entonces ya
yo conozco la fórmula del volumen, que es 1/3 de pi por el radio al cuadrado, pero el radio es h menos 7 al cuadrado por la altura. Y esa sería la respuesta a este ejemplo. Muy bien. Entonces vamos con la última parte, la parte 2. Ya vimos cómo se escribían, ahora vamos a hallar los valores numéricos. Entonces, encontrar el valor numérico de una expresión a partir de unos valores dados de las variables. Es decir, cuando voy a hallar el valor numérico de esa expresión, me tienen que dar los valores de las variables. Yo reemplazo y voy a encontrar un número. Recordemos que una expresión puede tener infinitos resultados dependiendo del valor que se les dé a las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, es volver a reescribir la misma expresión, pero en términos de las variables que nos dieron, las nuevas variables. Entonces, sería de los valores de las variables. Entonces sería la raíz cuadrada de c, que es 4, por 9 a la 2 sobre 9 más y, que es menos 2, ojo, no puedo olvidar ese menos, sobre 4. Entonces, esto sería igual a la raíz de 4 por 81 novenos más menos 2 a la 4 sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, y me da positivo porque toda base negativa elevada a potencia par me da positivo. Si quiere hacen la ley de signos y verifican. Sobre 4. Esto me da igual a la raíz cuadrada de 4. 81 sobre 9 me da 9, más 16 dividido 4 me da 4. Esto me va a dar igual a la raíz cuadrada de 4 por 13. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 4 por 3, 12 va 1. 4 por 1, 4. Y 1, 5. La raíz cuadrada de 52 y así lo podríamos dejar. Y ese es el valor numérico de esa expresión para esos valores de las variables. Bien. Vamos a ver otros dos ejemplos de esto. Para el ejemplo 2 tenemos c a la 2 más x menos y al cuadrado. Entonces, simplemente voy a empezar a solucionarlo. Entonces, recordemos, vamos a reemplazar las variables por los valores que nos dieron. Entonces, esto sería igual a 4 a la 2 más x, que es 9, menos de la fórmula menos 2. Aquí lo meto entre paréntesis para que me quede más sencillo y más adecuado. Este menos no lo puedo botar, ni este tampoco, entonces me queda con doble menos. Eso es igual a 4 a la 2, empiezo a solucionar adentro. 9 menos por menos me da más. Todo esto elevado al cuadrado. Eso es igual a 4 a la 2 más 11 al cuadrado. 4 a la 2 me da 16 más 121, que es 11 a la 2, es igual a 137. Esa sería la respuesta. Y vamos a hacer el último, que sería entonces ya, aquí ya sí cambian los valores de c, de x y de y. Nos dicen que entonces esto sería c a la 3, o sea, 3 a la 3 menos 2 por 7. Aquí sí es necesario poner el puntico porque si no me quedaría como un 27 por y a la 2, o sea, por 7 a la 2. Eso sería igual entonces a 3 a la 2, perdón, 3 a la 3, 27, 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 2 por 7, 14, por 49. 7 a la 2, 49. 27 menos 14 me da 13.
y 13 por 49 me da 637. Ese es el valor numérico de esa expresión y con eso terminaríamos el ejercicio. Eso fue lo que vimos en clase. Espero que les haya quedado claro. Hasta luego.